Buenas tardes, mi nombre es Patricia García Gross, soy la fundadora de la Asociación de Damas Ecuatorianas en el norte de Texas. El mes de marzo es un mes importante para las mujeres a nivel mundial, ya que el 8 de marzo es una fecha reconocida en algunos países como el Día Internacional de la Mujer desde que fue institucionalizado por las Naciones Unidas en 1975. El Día Internacional de la Mujer, originalmente denominado Día Internacional de la Mujer Trabajadora, conmemora la lucha de la mujer por su participación dentro de la sociedad en pie de emancipación de la mujer y en su desarrollo íntegro como persona. Las mujeres ecuatorianas que representamos esta asociación y la mujer latina en general, que forma parte de la sociedad en que vivimos, hemos contribuido al desarrollo de esta gran nación por medio de nuestra cultura y los logros alcanzados por nuestras predecesoras. Nos sentimos orgullosas de nuestras raíces y del aporte que traemos a la comunidad, pero aún más nos sentimos orgullosas por los logros que la mujer ha alcanzado, no solo en este país, sino alrededor del mundo. La lucha para los derechos de la mujer es constante y por medio de nuestra misión de empoderar a las mujeres latinoamericanas para que se conviertan en miembros activos e independientes de la comunidad, preservando su identidad y su cultura mediante la promoción de servicios educativos, sociales y culturales, estamos contribuyendo a que las mujeres de nuestra comunidad logren las metas que se proponen. Buenas tardes. Mi nombre es Nori Sánchez, directora de comunicaciones de la Asociación de Damas Ecuatorianas en el norte de Texas. Vivir en el norte de Texas da la oportunidad de convivir con mujeres de todos los continentes. Esto nos permite conocer sus culturas, sus luchas y apreciar los logros obtenidos en cuanto a sus derechos. Asimismo, nos da la oportunidad de conocer que la lucha es continua y que solo juntas podremos alcanzar estas metas. Hoy la doctora Jacqueline de la Torre nos dará a conocer la historia de la evolución de los derechos de la mujer en el Ecuador, lo que se ha alcanzado y el camino que falta por recorrer. Doctora Jacqueline de la Torre, bienvenida. Le agradecemos su tiempo que nos da y pues estamos con micrófono abierto para usted. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a la Asociación de Damas residentes en Texas, a todas las personas que nos están escuchando y muy buenas tardes, bienvenidas. En esta tarde les quiero agradecer por esta oportunidad de poder expresar mis apreciaciones sobre lo que yo considero que las demandas por igualdad que tiene la mujer y por la no discriminación a lo largo de muchos siglos, hasta una propuesta y retos y los logros contemporáneos. Es así como vamos viendo que antes de que se hablara del feminismo, ya existían quejas y denuncias que las mujeres hacían porque se consideraban que estaban siendo segregadas. A partir del Renacimiento encontramos una idea muy centrada en el hombre, en el sexo masculino, donde el hombre renacentista, que lejos de ser un ideal humano, solo se trataba de un ideal masculino. Se abre un debate en esta época sobre la naturaleza de los deberes de los sexos y se empieza a sectorizar. La mujer hace esto y los varones hacen esto otro. Un precedente importante es en esta época, es una obra de Cristina de Pizan, donde nos cuenta la ciudad de las damas. Y en esta ciudad, esta mujer escribe ya en 1405 y ya se queja sobre esta separación de las actividades de hombres y mujeres. En la historia encontramos que esta fue una de las primeras mujeres que escribió
Luego viene otras mujeres luchan, y entre ellas Pauline Barra en 1671, y ella dice, va en una lucha por la igualdad entre los sexos. En 1791, a nivel mundial, veamos que Olympe de Gouges escribía la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Y en 1792, Mary Wollstonecraft escribió la reivindicación de los derechos de la mujer. La mujer siempre está presente, luchando por sus derechos. Algo que me ha llamado la atención y que lo comparto con ustedes, me ha llamado la atención profundamente. Todos los seres humanos hablamos de la Declaración de los Derechos del Hombre del 28 de agosto de 1789, que se produjeron en Francia como el gran avance de la humanidad. Y estos Declaración de los Derechos del Hombre es como lo dicen, Declaración de los Derechos del Hombre. La igualdad, la fraternidad y todo todos los derechos que consagraba la Revolución Francesa era para los hombres de sexo masculino, mas no incorporaba a las mujeres. Siento, digo mi sentir, me ha dolido leer esto. ¿Cómo grandes pensadores han considerado que ese es un derecho para los varones, no para las mujeres? Y es así como Rousseau, gran pensador de la Revolución Francesa y un ilustrado filósofo, se manifiesta que es un filósofo radical que pretende desenmascarar cualquier poder legítimo que ni siquiera admite la fuerza como criterio de desigualdad, que apela a la libertad como un tipo de bien que nadie está autorizado a enajenar, y que defiende la idea de distribuir el poder igualitariamente entre todos los individuos, afirma que, por el contrario, la mujer está sujeta a los varones. Seguimos en este cambio, estos cambios libertarios, estos cambios de sueño. La mujer sigue luchando y quiere introducir, quiere tener los mismos derechos, no los derechos del hombre, sino los derechos de la humanidad. Y hay mujeres que en esa época luchan, lo cual les costó la vida, pues esta lucha, por esta lucha, por este anhelo, fueron guillotinadas. Yes. Voy a continuar. Dice, luego de esto, de la Revolución Francesa, las mujeres de Francia acuden a un libro denominado el libro de quejas, para a través de él hacer conocer sus molestias y sus anhelos. Pero este libro era anónimo. Nadie podía, como en el estado, como en la condición de mujer, no lo podían reclamar. Posteriormente, llegamos ya al siglo XVIII y las mujeres llegan a una lucha. ¿Cuál es la lucha del siglo XVIII que tienen las mujeres? Derecho a la educación y al trabajo. Derecho, también luchan por los derechos matrimoniales y respecto a los hijos, y también el derecho al voto. Estas son las luchas del siglo XVIII. A continuación, en Estados Unidos, conjuntamente, primero surge el movimiento sufragista. También quieren el derecho al voto, lo obtienen.
pero muy después. Este derecho al voto ya se obtiene en una lucha de casi 80 años. Ecuador es uno de los primeros países que al finalizar el 18, en su constitución, no dice ni que voten ni que no voten. Vamos a ver más adelante cómo se llega a hacer realidad este voto. Vemos también que entre los grandes referentes de la historia, que en el Código Napoleónico, que es un código que sirvió de fuente de inspiración para los otros países de Europa y para toda la América Latina. En este código dice que la mujer era consideradas hijas o madres en poder de sus padres, esposos o incluso los hijos. No tenían derecho a administrar sus propiedades, fijar o abandonar su domicilio. Tampoco tenían derecho a ejercer la patria potestad, mantener una profesión o emplearse sin permiso, sin permiso del padre, del esposo, del tutor. Que cosas que nos así nace fue el siglo XVIII. En el siglo XIX las mujeres, en cambio, entraron atadas de pies y manos, pero con una experiencia política propia a sus espaldas, que ya no permitiría que las cosas volvieran a ser exactamente igual que antes, puesto que la lucha había empezado. Sin capacidad de ciudadanía y fuera del sistema normal educativo, quedaron las mujeres fuera del ámbito completo de los derechos y bienes liberales. Por ello, el obtenerlos, el conseguir el voto y la entrada en la institución de la alta educación se convirtieron en el objeto del sufragismo. Esto es lo que podemos llegar a este punto. Bueno, tenemos muchos datos, ahí dice, tenemos otros elementos, vamos a continuar. Como les decía, las mujeres en los Estados Unidos emprendieron la lucha por el sufragio. Esta lucha, si bien mucho más tarde la consiguieron, pero para conseguir el derecho al voto, también se aliaron con los movimientos de lucha contra la esclavitud. Y así propugnaron una reforma o una enmienda, como se denomina en los Estados Unidos, una enmienda para la Constitución. En esta enmienda, que se consigue a través de la discusión política y de la aceptación, la 14ª enmienda de la Constitución concede el voto, sí, pero concede el voto a los hombres negros, pero no a la mujer. Y las mujeres se sienten traicionadas porque ellas lucharon conjuntamente, así como lucharon porque no hubiera más esclavos, ni hombres ni mujeres esclavas, se les dio el derecho a que no hubiera esclavitud en esta enmienda para los hombres, y se les dio el derecho al voto a los hombres, pero no a las mujeres. Vamos, yo tengo una pregunta. Dime. No, quizás, verá, hablábamos del siglo XVIII, ¿verdad? De cómo a la mujer en ese entonces todavía tenía que pedir permiso para ir a trabajar, ¿verdad? El 18, el 19 y el 20. 18 y 19. Y entonces yo digo, Ya hasta el estamos 20. todavía en este siglo y cómo no ha cambiado ciertas cosas para la mujer, para muchas mujeres. Todavía muchas mujeres se encuentran sin poder tomar ciertas decisiones. Todavía hay que seguir la lucha.
La lucha nunca para. Sí. No hay, dice, yo había escrito algo, no conozco nada que no sea el resultado de lo que hicimos o de lo que dejamos de hacer. Lo que se cosecha en la vida es lo que se ha sembrado y se ha cuidado, con lo que se ha luchado. Hasta el día, hoy por hoy, Ecuador y también a través de los organismos de derechos humanos, hemos adelantado mucho en la normativa, pero en la práctica nos toca seguir luchando. Nos toca seguir luchando muy fuerte, porque no, la ley nos da derechos, pero todavía ni las mujeres asumimos nuestros derechos. Y menos aún el varón nos da esos derechos. No. ¿Y no asumimos los derechos por falta de conocimiento de nuestros derechos? Yo creo que tenemos, no por falta de conocimiento, porque a veces los conocemos, porque somos las mujeres las que más nos resistimos a ciertos cambios. Sí, nos resistimos y seguimos reproduciendo el sistema sexista. No, mi hija es una princesa, el varón que haga esto. Una de las cosas que aún no he oído hasta y llega luego hasta a nuestro continente y a nuestro país. Dice, el Código Napoleónico dice que se sancionaba el concubinato, la traición al hogar. Solo se consideraba traición, había traición únicamente cuando el esposo llevaba a su concubina a el hogar conformado con su esposa. Y eso se traslada a nuestro código penal y a todos los, y aún en la actualidad, dice, no, a mí mi marido me respeta, no me trae a su moza a la casa. Es verdad. Sí, ¿Sí? es la cultura, ¿no? La costumbre de la cultura. Es una cultura. Entonces, ¿qué tenemos que, para hacer valer nuestros derechos, tenemos que refundar una nueva cultura? Yo considero que debemos borrar muchas cosas de nuestro chip y decir, este es nuestro chip actual. Esto es lo que tenemos que luchar. Wow, voy a ¿verdad? continuar. Sí. Dice, bueno, hay una segunda época, en 1838, vemos que hay una mujer, Flora Tristán, empieza a escribir y escribe una obra que es La peregrinación de una paria y Paseos en Londres, donde cuenta las vivencias de las mujeres en sus países. Clara Zetkin en 1854 y 1933 dice, ya hace parte de la Conferencia Internacional Socialista de Mujeres. Y Alejandra Kollontai en 1832 escribe y organiza el primer círculo de obreras. Pero todo este movimiento de esta época y estas mujeres, como dicen, la lucha laboral no está excluida o no excluye a la lucha femenina. La lucha de la mujer, de los derechos de la mujer, son más grandes, es el universo. Las luchas laborales son poquitas, es una parte de esa gran lucha de las mujeres. Y eso es porque todo el movimiento o todo el pensamiento socialista o de izquierda piensa que está incluido los derechos de las mujeres en la lucha del trabajo. Para mí, no, porque
hay derechos que se le dan laborales a los varones y no se le daba a las mujeres. Y aún en la actualidad hay sueldos que ganan las mujeres y hay sueldos que ganan los varones, aunque la ley diga que es igual. Así es. Entonces, continuamos con esto. A ver. Llegamos ya llegamos al siglo XX, viene una nueva época entre las dos guerras. La Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918, la Segunda Guerra Mundial de 1938 al 46, o 40, y dice, todos los hombres en estas guerras se fueron a la guerra. Y luego de ello, que termina la Segunda Guerra, regresan a casa. Y se construye una nueva figura de familia, de estructura, de organización familiar. La mujer que está en casa, que cría a los hijos, que regresa, que regresa ya del trabajo fuera de casa, regresa solo al trabajo dentro de casa, porque mientras el hombre estuvo en la guerra, ¿quién hacía el trabajo de los hombres que estaban en la guerra? Las mujeres. Las mujeres, y hacían los dos, casa y esto, pero ahora regresa y se vende una idea de confort, la ama de casa perfecta con todas las doras. Sí, y ese es el ideal más lindo. Y empieza y empezamos a vender nosotros como sociedad. Mi esposo es una maravilla, yo no trabajo. ¿Y el trabajo de casa? ¿Qué? ¿La formación de los hijos? ¿Qué? Y la organización de toda la administración de un hogar, ¿qué? Eso no es trabajo. Entonces, el éxito era tener todos los electrodomésticos que estuvieran de moda. ¿Por qué? Porque teníamos que entrar a un mundo de consumismo también. Había que fomentar. ¿Cómo se desarrollaba? ¿Cómo había ese desarrollo económico que los países tanto anhelan si no había ese consumismo? Entonces, nos autovendemos y nos venden la idea de que la mujer más linda es la que no sale a trabajar, la que denuncia su derecho. No, si estuvimos haciendo los dos trabajos a la vez, éramos tan capaces, no es tan frágil que tiene que tener todas estas protecciones y así asado y cocinar. Entonces, llegamos a ese mundo y viene ese desaforado desarrollo económico. Déjeme comentar algo. Y aparte de eso, esas son las mujeres que forjan y crean a todos estos hombres que salen adelante, porque detrás de ellos están las madres, que son las que empujan al estudio, empujan al hijo a mejorarse para que ellos sean los hombres de bien, que luego la misma cultura hace que estos hombres no apoyen a la mujer, o no estoy diciendo en su totalidad, obviamente, pero siempre la mujer está detrás de esta formación del hombre, que él sigue siendo eh, machista o siempre queriendo estar en el primer lugar, ¿verdad? Considero que la mujer nunca estuvo detrás. La mujer siempre fue delante. Y la mujer fue la que vendió esta idea del privilegio. Fue la que educó al hombre para que luego la someta. Fue la que educó al hombre para luego quedarse ocultada. Siempre estuvo delante. ¿No? Siempre estuvo delante, nunca detrás. Eso decimos, detrás de gran hombre hay una gran mujer. No, delante de un gran hombre hay una mujer. Me gusta. Sí. Sí. Ese me gusta más, ese me gusta más. Sí, sí, porque somos las mujeres las que vamos llevando la familia. La administración de la familia es más grande que administrar una empresa.
En la empresa tienes riesgos económicos. En el hogar está en juego la vida de seres humanos, esposo, esposa, hijo, hija. Entonces, verás, también detrás de la mujer muñequita está una madre que cría, mi hija tiene que ser reinita de tal cosa, ¿sí? Detrás de una hija profesional está una madre que dice, mi hija tiene que ser profesional. No, y por eso somos nosotras las que debemos las que hemos llevado la lucha siempre por delante. Continuando con esto, llegamos a una época en donde ya se empieza a hablar de feminismo, donde las Naciones Unidas declara el Día Mundial de las Mujeres, donde ya las mujeres han hecho grandes luchas. Este 8 de marzo, yo suelo decir, no es para recibir felicitaciones, es para recordar que hay muchas mujeres que dieron su vida, que murieron quemadas, otras guillotinadas, otras en múltiples maneras. En Estados Unidos, básicamente quemadas por luchar por el derecho al trabajo, por el derecho a la igualdad, por el derecho al voto. Este 8 de marzo es una fecha en la que debemos, mujeres y varones, rendir homenaje para esas grandes luchadoras que nos han permitido mejores días y que nos deben inspirar para continuar luchando para conseguir mejores días. Yo no soy de la idea de que tenemos que ser igualitos. Tenemos que tener derechos civiles iguales, derechos políticos iguales, derechos económicos iguales, pero somos hechos en moldes independientes. Somos hechas mujer y hombre, cada una con sus especificaciones, pero ante los derechos y obligaciones tenemos que ser iguales. Eso es la igualdad. Hacia allá tenemos que luchar. Bueno, todas saben que existen varias corrientes de feministas en la actualidad. Hay las feministas radicales, hay las feministas liberales. Estas feministas liberales a mí me recuerda a mi tierra, a mi Manabí querido, la igualdad en la esfera pública, pero la sumisión en la esfera privada. Tenemos que ser lindas esposas porque tenemos que saber lavar, planchar, cocinar, todo además de ser grandes profesionales, ¿sí? Y el hombre llega cansado a la casa y tiene que descansar después de su trabajo. Y nosotros las mujeres tenemos que dejar el cansancio y seguir atendiendo la casa. No hemos compartido el trabajo externo, público, pero no hemos compartido el trabajo interno de la casa. El hombre nos ayuda, no tiene responsabilidad. Y la mujer es un logro, sí es un logro el trabajo, haber logrado tener un trabajo externo, pero también esa es la colaboración para poder sacar adelante una familia en mejores condiciones. Y ese trabajo lo vemos, o sea, tienes que ser estupenda esposa, entonces tienes que trabajar dentro de casa, fuera de casa. El hombre, usted hijito, es varón y tiene que trabajar, y luego en la casa tiene que ser atendido por su esposa. Esa es mi observación. Puede que otros lo vean y que yo haya visto solo un pedacito, porque tú saliste muy chica de mi tierra, pero es lo que veo. Jacqueline, yo me estoy riendo porque
la verdad que esas son las raíces que yo tengo. Y yo digo, yo disfruto atender a mi esposo, pero a la vez digo, wow, ¿yo por qué tengo que estar constantemente haciendo? Pero es que eso fue, tú tienes que ser profesional, tienes que ayudar. Le digo, hoy día justamente le dije, bueno, le digo, ¿y tú sentado? Y yo aquí ando como loca haciendo esto y haciendo lo que quiero hacer. Y él me ayuda, a la vez él me ayuda. Pero me da mucha risa porque digo, de verdad que esas son nuestras raíces, así me criaron. Sí, tenemos que ser Sí, esa es la buena esposa. sí, Pero Sí, asimismo se va más allá esto, porque luego somos las buenas suegras que estamos diciéndole al marido que la esposa tiene que ser de tal o cual manera sí. y hacemos un daño tan grande y también es parte de la cultura, ¿no? sí, sí. La doctora Estrada creo que escribe algo sobre el papel de la mujer en Guayas y Manabí. Ella tiene una posición, tengo entendido, muy interesante. Entonces, bueno, vamos a pasar ahora a otro momento. O sea, así de largo, grandes rasgos he hecho los puntos de, para referirnos y entrarnos a la cronología en el Ecuador. Entonces me van a dar un momentito, me pongo viendo un poco de historia. ¿Por qué recurrir a la historia para conocernos, para ver nuestras cosas? Debemos recurrir a la historia porque esta nos permite conocer el pasado. Y si conocemos el pasado, podemos entender también, modificar y construir un mejor futuro. Y de esta manera voy a ir, después dice, aquí voy a entrar a la historia del Código Penal del Ecuador. La forma en que se conciben las relaciones de género en un momento histórico específico se reflejará en la legislación nacional y penal que rige cada uno de los países, donde se determina qué conductas ligadas al género son punibles y cuáles no. En el Ecuador han existido 6 códigos penales que se han promulgado a lo largo de su historia republicana. 1937, 1872, 1889, 1906, 1938 y 2014. Estos códigos recogen cierta normativa que otorga permisividad al padre de familia en cuanto a violencia doméstica o define la heteronormatividad como la única forma de concebir las relaciones de pareja y la identidad personal de los ciudadanos y ciudadanas. Me dije, los códigos dicen pater family, family. Pero es al padre de familia, y digo, al que hace de cabeza familiar. Y cuando estamos hablando de la heteronormatividad, hablamos de normativas diferentes, una para las mujeres y otras para los varones. A este punto, y no es que mi país, Ecuador, sea el único. Por eso empecé diciendo, o sea, esto es el reflejo del Código Napoleónico. Ujú. Entonces, el primer código de 1830 fue promulgado por don Vicente Rocafuerte. No sé si antes de esto hago algo de historia.
Nosotros, como Ecuador, nacemos a la vida republicana en 1830, luego de ser parte de la Gran Colombia como departamento del sur, que fuimos parte de la Gran Colombia desde 1822 a 1830, como departamento del sur. Antes de 1822, éramos la Real Audiencia de Quito, que pertenecíamos al Virreinato del Perú, en cierto tiempo el Virreinato del Perú y en cierto tiempo el Virreinato de Nueva Granada. Nacemos a la vida republicana, como les digo, en 1830, en una constitución donde habla con todos los adelantos de un hombre que era muy lúcido, como don Simón Bolívar, que fue uno de los redactores de nuestra primera constitución, donde decía que para ser ecuatoriano se necesita tener 21 años, ser varón, tener 300,000 pesos de bienes, saber leer y escribir. O sea, la mayor parte de la población no era ciudadana. No llenaba los requisitos de ser ciudadano. Y dicen que en las paredes de Quito, de aquel entonces, cuando fue la revolución, cuando fue la batalla del Pichincha, dice cómo es este último día del nepotismo y primero de lo mismo. Y tenían razón, porque nuestra primera constitución, nuestra primera constitución, sí, nos excluía a las mujeres, excluía a los pobres, excluía a los analfabetos, excluía a casi todo el mundo de ser ciudadano. Solo los privilegiados eran ciudadanos. 300,000 pesos, saber leer y escribir, tener 21 años, ser varón. Entonces, nacemos, pero en 1830 la República, y en 1827, don Vicente Rocafuerte, guayaquileño, presidente de la República, se promulga bajo su presidencia el primer Código Penal. Y los delitos que se reconocen, que son castigados en este Código Penal, dice, se considera delito el amancipamiento, los matrimonios clandestinos. ¿Por qué tenías que hacer los matrimonios públicos? ¿Por qué? Dice, las desavenencias maritales eran sancionadas, el adulterio también, la bigamia. No acatar lo que manda la autoridad doméstica. Pero la autoridad doméstica era el padre de familia. Entonces vamos viendo, seguimos en la relegación. En caso de homicidio, si era cometido contra una mujer por haber sido encontrada en adulterio, el agresor era excluido de responsabilidad. Lo que hoy llamamos femicidio, que podríamos llamar femicidio, si el hombre se consideraba que estaba siendo traicionado y mataba a su mujer, no tenía que, no tenía ninguna responsabilidad por ello. Estaba autorizado por la ley así. Las mujeres podían recibir moderados castigos domésticos. El marido tiene autoridad con respecto a las mujeres. Cuando hablamos hombres golpeadores, la ley la protegía. ¿Sí? Y las mujeres, gracias a Dios, luchamos porque eso vaya quedando atrás. Y espero que cada vez luchemos más. El segundo Código Penal, ya en 1872, 52 años de vida republicana después, siendo presidente don Gabriel García Moreno, de pensamiento ultraconservador,
este código que dicta el Congreso bajo la presidencia de don Gabriel García Moreno, dice, castiga la violación. Dice, cuando hay violación, hay violación, cuando no hay consentimiento, para menores de edad hay violación. Castiga el concubinato, el amancebamiento y castiga a la mujer adúltera. Posiblemente ellos lo vieron que era un adelanto, para mí dice con un cambio que dice del castigo, dice la pena entra en vigencia solo si el marido denuncia a su mujer. Y también se castiga el matrimonio ilegal. Dice, ¿a qué se relaciona un matrimonio ilegal? Ilegal. Aquel que no fue autorizado, las mujeres necesitaban autorización del pater familia. O sea, que no se las podían robar en ese entonces. Se las robaban, pero eso era un matrimonio ilegal. Wow. ¿Sí? Voy a continuar con el otro. Dice, bueno, en este código también se castiga la violación, la sodomía y otros delitos. Pero vamos a irnos avanzando con el código de 1889, dictado en la por el Congreso en la presidencia de don Antonio Flores Gijón. Si bien es un nuevo código, el código no puede cambiar palabras, pero en esencia no hay cambio, no tiene nada de nuevo o casi nada de nuevo. Bueno, no seamos tan duras, es decir, no tiene nada de nuevo. Dice, castiga, que castiga lo mismo que antes se castigaba, es una revisión del de 1872 y se incrementa la pena por bestialidad. Continuamos, viene 1906. La gran revolución liberal, bajo la presidencia de don Eloy Alfaro, llega una nueva constitución y llega un nuevo código penal también. Dice, aunque el periodo de gobierno de Eloy Alfaro fue revolucionario para la época y para las políticas dictadas en su mandato, se permitieron a la mujer alcanzar varios derechos. En lo que respecta a la violencia de género, no se dispuso ningún cambio, ninguna ley que la protegiera. Dice, la Constitución dijo que la mujer tenía derecho. En esta Constitución, que la mujer tenía derechos a la educación, tenía derechos básicamente a la educación. Tampoco nos dieron derecho, dice que nos dieron derecho al voto, pero no nos dieron derecho al voto. Vamos a ver cómo una mujer logró ese derecho al voto sin ningún, por su solo esfuerzo. Posteriormente viene el Código Penal de 1938. Se promulgó en la dictadura escuchemos esto con claridad, bajo un régimen dictatorial, bajo la dictadura del general Alberto Enríquez Gallo. Y tuvo alrededor de 46 reformas. Este código sí tiene nuevas reformas. Incluye 46 reformas, lo cual le permitió estar vigente hasta el 2014. Es decir, hasta hace casi 7 años aproximadamente estuvo vigente ese código. Fue un código realmente
con muchos avances sociales, con muchos avances para la humanidad, donde se integraba hombre y mujer al término humanidad. Los artículos de este código tomaron como base el Código Penal elaborado por Alfaro, por lo que pero también contiene grandes transformaciones para el tema de la violencia familiar. Continuamos con el código de 2014, porque en este código también, sí, el 2014 ya, este código deja de llamarse, este es el nombre, deja de llamarse Código Penal y pasamos al Código Orgánico Integral Penal, al COIP, que muchas veces escuchamos. En este código se tipifica la violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Y ahorita sí, ya en el 2014 dice, verá, si le golpeas a una mujer, eso es un delito. Si le golpeas a un niño, eso es un delito. Seas padre o sea madre, no tienes derecho a maltratar, a golpear a las otras personas. Lo que esto hace, tiene un gran significado, le quita la permisibilidad para que los varones ejerzan violencia contra la mujer y contra la sociedad. Entonces el Estado empieza así a dar protección a la mujer. Muchos me van a decir que como esto van contra la familia, se meten en la familia, de su estructura en la familia. ¿Qué familia puede haber donde la mujer es golpeada? Perdón, quiero una aclaración. No sé si me confundí en algo. Yo estoy entendiendo, o yo me confundí totalmente, que después del 2014 fue cuando ya hubo más protección hacia la mujer. Antes de eso podían golpearla. Sí. Oh, wow. O sea que Verás, nuestras madres y las mujeres de nuestra edad podían haber sido maltratadas y nada pasaba. en 1900, voy a ir despuesito, en 1995, antes del cambio de código, ya hubo una reforma en nuestro país, pero el código, asomó la ley de protección de las comisarías de la mujer, pero con categorías inferiores, en 1995. En el 2014 se tipifica, y el Ecuador es uno de los primeros, si no creo que el primero en América Latina y entre los primeros del mundo, en tipificar que es un delito golpear, maltratar a la mujer y a los hijos. Wow. Wow. Entonces, antes del 2014 no era delito. Según el código, no era delito. Y verá que nuestro código penal dice que lo que no está prohibido está permitido. ¿Sí? Este código del 2014 tipifica la violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, para lo cual conceptualiza la violencia contra la mujer y toma en cuenta la violencia psicológica como una forma de violencia, porque es otra cosa. Solo consideramos que los golpes es violencia, cuando las maltratan, les gritan, las humillan, las agreden. Dice, este código sanciona como delito el femicidio. La muerte de una mujer, cuando es por maltrato exclusivamente por diferencia de género, se considera un delito agravado calificado como femicidio. La trata de personas y los delitos que van en contra de la integridad sexual y reproductiva. En el Ecuador, la violencia de género deja de ser un asunto privado para convertirse en un asunto público en 1993. Patricia, aquí tienes una clara diferencia.
Antes de 1993, el maltrato a la mujer era un asunto de familia, era un asunto privado. Wow. Después de 1993, sí, el maltrato a la mujer es de interés público, tiene que estar integrado a la política pública. El Estado tiene que velar porque la mujer no sea golpeada. Wow. Ni tampoco sea maltratada psicológicamente. Dice en 1995 se conforman las comisarías de la mujer y la familia y la aprobación de la ley contra la violencia de la mujer y la familia. Esta ley es la denominada Ley 103 que fue dictada en 1995. Entonces, pero el Código Penal recién en el 2014 lo pone como delito. ¿Sí? Entonces, dice, esta ley de protección de la mujer y las comisarías de la mujer nacen con el fin de proteger la integridad física, psíquica y sexual de las mujeres y de los miembros del núcleo familiar en el país. Con la promulgación de la Ley 103, esto es la Ley de la Mujer en 1995, la competencia para conocer los casos de violencia la tenían los jueces de familia, los comisarios y en algunas zonas los intendentes y los tenientes políticos. Empieza esta ley. ¿Cuál es la diferencia? Quizás ustedes, yo estoy dado por enterado, que ustedes me entendieron. ¿Cuál es la diferencia? La ley castiga, pero da castigo, sanciones de tipo civil. Cuando el código plantea, cuando yo le digo el código de 2014 sanciona como delito, el delito tiene ya no son sanciones civiles, son sanciones, es la pérdida de la libertad, la prisión, la cárcel, como decimos el vulgo, ¿sí? Pero que ya en el 93, el 95 ya se habían dado grandes avances. Dice, esta ley de la mujer permite que se otorgue medidas de amparo a la mujer agredida para proteger su integridad física y psíquica. En 1997, antes se llamaba el Tribunal de Garantías Constitucionales, declara la inconstitucionalidad del artículo 516 del Código Penal que estaba vigente en el inciso primero y ¿qué decía este artículo? En el Ecuador se declaraba como delito penal la homosexualidad. Y el Tribunal de Garantías Constitucionales considero que para la actualidad puede ser una motivación no tan clara, pero que con un avance en el Ecuador declaró que se reconoce la identidad de las personas y la libertad personal, sino al considerar a la homosexualidad como una enfermedad y ya no se lo pena, ya no fue penado, pero se lo consideró como enfermedad. Esto como grandes rasgos, regreso a un recuento de datos que yo les voy a dar así, me voy a servir de una información que está vigente en la escuela judicial, que está
para el usuario, son cursos que están para el usuario, donde hacen una secuencialidad de los apoyos, de los avances de las mujeres. Aquí estamos. En 1924, la mujer no tiene derecho al voto. Me voy a acercar un poquito. Las mujeres no tenían derecho a votar, a la educación, a la patria potestad de sus hijos, a administrar administrar sus bienes ni los bienes conyugales. Pero aquí siempre hay un antes y un después. El 2 de mayo de 1924, como la Constitución no decía ni que teníamos derecho ni que no teníamos derecho a votar, doña Matilde Hidalgo de Prócer, el 2 de mayo de 1922 se presentó en Machala a empadronarse para poder hacer uso del voto. Antes se empadronaban y para acercarse luego a votar. Lo primero que le dijeron es: no, usted no puede empadronarse, esto es solo para los varones. Ella eleva su queja a la Junta Electoral de Machala, se opuso, y ella eleva su queja al Consejo de Estado. El Consejo de Estado conoció de su petición de inscribirse en el registro de votación, y ya logra gestiones, porque ahorita yo lo cuento en 4 palabras, pero debe haber sido una lucha muy ardua. Ella logra de que se le empadrone. Es la primera mujer que vota. Doña Matilde Hidalgo de Prócer. Mi hija se llama Matilde, porque yo soy una admiradora de doña Matilde. Ella fue la primera mujer médica en el Ecuador. Fue en su hoja natal al colegio. Exigió que se la aceptara al colegio porque la revolución alfarista había dado el derecho a que la mujer tuviera educación. Y fue un colegio público y se educó con toda la oposición de la sociedad. Ya se debe haber luchado muchísimo, debe haber luchado esta mujer para poder ser empadronada y hacer uso del voto en las elecciones nacionales de mayo de 1924. La ley seguía cómo es. Antes de eso no le daba derecho al voto. Esa sola mujer, su lucha tenaz, constante, persistente, logró el voto, que no fuera un dicho que tuviéramos, sino que se hiciera realidad el derecho al voto. Quiero decir algo. Estaba hablando de la revolución alfarista que dio derecho a la educación para la mujer, ¿verdad? Así es. Entonces yo quiero recalcar aquí, bueno, el orgullo manabita, pues Alfaro fue un manabita. Miren la contribución que nos dio a las mujeres. Que las mujeres hicimos realidad. Uh-huh. Que las mujeres hicimos realidad. Uh-huh. Entonces, luego de esto, en el Ecuador se celebra el 9 de junio de cada año, se conmemora el Día del Voto Femenino. A continuación, llegamos a 1944. Doña Nela Martínez, a quien tuve el gusto de conocer en su ancianidad, mientras trabajé muchos años en el Museo Manuela Sáenz, se presentó ya no solo a votar, sino como candidata, y fue la primera diputada electa en el Ecuador, la primera mujer diputada electa en el Ecuador y de América Latina. Wow.
ella hizo realidad 1944. En 1995, como ya les había dicho, se dictó la ley, se creó la comisaría se creó las comisarías de la mujer y la familia, en donde estos son los primeros espacios legales para que donde la mujer pueda denunciar la violencia intrafamiliar. Y se dicta en 1995 la ley contra la violencia a la mujer y la familia. Esta ley, si a alguien interesa, está publicada en el registro oficial 839 del 11 de diciembre de 1995. Okay. Continuamos para 1997 mediante resolución número 106.1-1-97, el tribunal, como les dije, el tribunal constitucional deroga y declara inconstitucional el artículo de que sea un delito penal la homosexualidad y la declara que es una enfermedad. Pero fue un avance. Indudablemente fue un avance. En 1998, mediante resolución, se reforma la Asamblea Nacional Constituyente de 1998, declaró la paridad electoral. Para cada cargo, si hay 10, vamos a elegir 10 diputados, la lista tiene que estar conformada en 5 hombres, 5 mujeres. Oh, okay. Cuando yo concursé para el concurso, para ser jueza, ya estaba vigente. Tenían que hacer, si se iban a nombrar 8 jueces, 4 tenían que ser hombres, 4 tenían que ser mujeres. ¿Sí? Oh, yeah. Entonces, fueron adelantos. En el 2008, la Asamblea Nacional, la Constituyente del 2008 declara la no discriminación por orientación sexual o identidad de género y declara el derecho a una vida libre de violencia. En el 2013, el INE, que es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, por primera vez, de manera conjunta entre el INE y la Comisión de Transición, realizaron la primera encuesta nacional sobre las relaciones familiares y violencia de género contra las mujeres. Son documentos públicos. Nos damos cuenta cuál era la verdad de los hechos. En el 2014 se entra en vigencia, se aprueba el Código Orgánico Integral Penal, que es el que está vigente, y en este código se introduce la institución jurídica del femicidio. Matar a una mujer por el hecho de ser mujer, en su calidad, es un delito agravado, el femicidio. Y en esto son las grandes cosas a lo largo de la evolución legal. Tengo algunos apuntes. Grandes cambios que se produjeron en 1948, luego de la Segunda Guerra Mundial. Se realizó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, hombre y mujer tienen iguales derechos, iguales condiciones, igualdad. Aquí no hay derechos para hombres, como hubo en la Revolución Francesa. Son derechos humanos. Desde esta época
a veces soy un poco tartamuda, se empiezan a dar desde el punto de vista de los derechos humanos grandes adelantos, grandes pasos que ha dado la sociedad. Se lucha contra el racismo, contra el sexismo, se lucha contra muchas diferencias y nos vemos. Yo digo que no es que han aparecido, sino que estuvieron antes siempre, pero antes eran normales. Entonces, matas a una mujer, es normal. Ah, no, no hay. Matas a un negro, es normal. Matas a un indio, también. Normal. Pero también tenemos que reconocer que América entera es América mestiza. Unos somos más negritos, otros somos más blanquitos. Pero América, la humanidad de América es mestiza. Aceptémoslo o no. Voy a hacerles algunos, dice, sobre el régimen patrimonial. Dice, el régimen patrimonial, las mujeres antes de 1993 dependían de su marido, legal y civilmente. Y el Código Civil en su artículo 139 decía que para los matrimonios celebrados en el Ecuador, a ver, me explico mejor. Antes de esas épocas, de estos últimos cambios, la mujer no tenía la administración de sus bienes, sino que los bienes de la mujer los administraba el marido. Porque las mujeres éramos incapaces relativas. Civilmente teníamos la declaración de incapacidad relativa. No podíamos manejar nuestro propio dinero. Lo manejaba el marido, lo administraba el marido. Dice, en 1936 la mujer casada necesitaba declaración judicial para poder enajenar los bienes y raíces de la sociedad conyugal. Los bienes también necesitaba autorización para poder vender sus bienes propios, sus bienes heredados. Con el decreto 279 dictado por el general Federico Páez, que se reforma el Código Civil y se exige recién ahí se exige la comparecencia de los dos cónyuges para enajenar o hipotecar los bienes que son de propiedad de la sociedad conyugal. Antes de eso, el marido podía hacer uso libre de esos bienes. La mujer era, antes se la declaraba, era relativamente incapaz y era sometida a la potestad marital. En 1970, la Comisión Legislativa Permanente reforma el Código Civil, que fue publicado en el Registro Oficial 446 del 4 de junio de 1970, y donde se elimina a la institución de la potestad marital. Al suprimirse el artículo 156 y se establece que el marido debe contar con el consentimiento e intervención de la mujer para enajenar los bienes de la sociedad conyugal. Vamos pasito a pasito, vamos dando paso. Pero recién 1970 nos dicen, usted tiene que consentir
y asistir a la venta de un bien suyo. ¿Sí? A los bienes trabajados en matrimonio, usted tiene que asistir y consentir, no solo asistir, consentir. Se le exige, se le empieza, se exige que ya firme esta escritura. En esta reforma se retira el derecho de la administración de los bienes, perdón, no se retira, se retira al marido como administrador de los bienes de la mujer, de los bienes propios, de los bienes heredados, y la mujer puede administrar sus bienes de manera directa. Mantiene esa reforma del año 70, mantiene que la obligación de la esposa de seguir al marido a donde él desee llevarla, a donde él quiera vivir. Y dice, pero esto se reforma el 18 de agosto de 1889. Y dice el Código Civil, la residencia del matrimonio será donde coincidan, donde lleguen a un acuerdo las dos partes. ¿Sí? Desde el 89, hombre y mujer tienen que tener deciden conjuntamente dónde van a vivir. El 2 de agosto de 1990 se le otorga a la mujer la condición legal de completamente capaz. Se nos quita esa condición de relativamente incapaz y se nos declara que somos capaces el 2 de agosto de 1990. Que siempre fuimos capaces, pero legalmente, por eso, yo personalmente digo, ¿a dónde va dirigido mi sueño? A esta igualdad ante la ley, a esta igualdad, porque luego que exista la ley, puedo exigirle al Estado que se cumpla. Así como lo hizo muchos años atrás doña Matilde Hidalgo. Ella dijo, yo tengo derecho a votar. Se inscribió, no quisieron inscribirla, fue ante las máximas autoridades, exigió sus derechos y pudo votar. Pero si no tenemos una ley, si el Estado no le exigimos al Estado que haya leyes justas, igualitarias, equilibradas, que nos respeten como mujeres, como varones. Somos iguales civilmente, pero no somos iguales biológicamente. Tenemos los mismos derechos. Esto es lo que yo pienso, esto es lo que quería compartir con ustedes. Esto es, espero que haya sido un aporte y a mí ha sido un gran aporte poderlo expresar. Jacqueline, yo te agradezco tanto. Yo me he quedado, para mí he aprendido tanto hoy día de nuestra cultura, no solamente como manabita, nuestra crianza, la vida de las mujeres a mi alrededor con las que crecí y realmente totalmente ignorante de todo esta evolución. Yo sí he escuchado de las grandes mujeres que ha tenido el Ecuador, pero nunca la diferencia de cómo nuestros derechos los ve la ley. Realmente el amparo que existe o no existe bajo la ley para nosotros. Y lo que más me ha asombrado es que muchos de estos logros se han hecho ya cuando yo he sido una adulta. Sí, cuando ya fuimos o sea, ya ni siquiera una adulta, ya vieja. Dice, somos capaces, la ley nos declara capaces hace 30 años.
Sí, eso es lo que esa es la parte que más me ha impactado a mí como persona, como mujer ecuatoriana, que la ley, que nosotras en los 70 todavía había muchas cosas que nuestras madres no tenían la protección. Para, Wow, para nada. increíble. Y por eso digo, es nuestra obligación. Hemos tenido acceso a una educación, es nuestra obligación. Aquí, Que la ley se haga realidad. aquí hay algo que me está fallando ahorita. Creo que hay algo que pone una de las personas que nos está escuchando. No sé si tú lo estás mirando, Nori, quizás espérate, déjame mirar. Escuchándola, dice Pérez. Aquí dice Iris Menoscal. Entonces ahí viene la frase. Ella es del área de Guayaquil, del Guayas. Dice, ahí viene la frase, aunque pegue, mate, marido es. Ella dice, entonces de ahí viene esa frase. Y yo digo, wow, es algo. Dice, siempre escuchaba ese dicho, no sé si muchas mujeres se lo creían y vivían con ese pensamiento. Así es, aunque pegue, aunque mate, marido. Qué increíble. Y realmente pensar que no es ni siquiera 50 años que ya había, o sea, esa que no teníamos derechos. Y de ahí nosotros fuimos criadas así, con una mentalidad que aún todavía es duro, estamos muy arraigadas a nuestra cultura. Y hacer, por lo menos yo lo hablo hasta por mí, a servir. Sí, sí, porque y fue traducido en nuestra, yo lo percibo así, en nuestra tierra. Ser una buena mujer era trabajar dentro y fuera de casa. Sí. El marido era un buen marido porque proveía y trabajaba fuera de casa, pero dentro de la casa no tenía por qué ayudar. Tú eres varón, no tienes por qué ayudar. Pero no sé si te pasó a ti, por cierto, estoy tuteando porque somos, somos amigas, pero una de las cosas que yo me acordaba era que decía, si uno es esposa, uno tiene que tenerse como muy honrada de que te han escogido para ser la esposa y por lo tanto tú aguantas. Muy honrada de ser esposa, sí, y tengo que honrar esa condición, pero, o sea, La mentalidad. yo también puedo escoger cualquier otro caballero para que sea mi esposo. O sea, Sí. la lucha es ser iguales, es ser civilmente iguales, no tener diferencias, porque tenemos que discriminar al otro porque es diferente. Sí. No, no tenemos por qué. Entonces digo, este 8 de marzo me vuelvo a recordar, no es un día para que me feliciten, es un día para que hagamos conciencia de la gran lucha que han hecho las mujeres para llegar a esta condición actual y la gran responsabilidad que nosotras debemos asumir para seguir adelante. Así es. Y con esas palabras nos vamos a despedir, Nori, agradeciéndole a la doctora Jacqueline de la Torre por todo este tiempo, esta contribución a nosotras más que todos, que tal vez nos alejamos hace mucho tiempo de nuestra tierra y que no sabíamos la lucha constante de la mujer ni la historia que es de la mujer ecuatoriana. Así que, Nori, te cedo la palabra para que nos despidas. Bueno, doctora, le agradezco mucho su tiempo. La verdad que muy educativo, muy educativo. Yo en lo personal he aprendido bastante. Me gusta que ya la mujer, pues, en toda su lucha, y claro, falta mucho más, pero en la lucha que han hecho pocas, las muchas tengamos ya más derecho, ya nos respeten, ya seamos una parte importante dentro de la sociedad, más que nada eso, ¿no? Porque anteriormente no éramos nada. So, le agradezco mucho, mucho por la educación que nos ha dado hoy, porque realmente que esto creo que nos ha impactado a muchas, nos está
ayudando a crecer como mujeres a todas nosotras, no necesariamente porque solamente estemos escuchando la parte de un país pequeño como Ecuador quiere decir que ahí quedó. No, porque acá en los Estados Unidos también ha habido muchos movimientos bastante fuertes, aún los hay, y hay que seguir adelante. Nosotros tenemos valor, nosotros tenemos inteligencia, nosotros somos seres humanos creados con todo, somos aptas para todo, para salir adelante sin la necesidad de ser menospreciadas. Acuérdense que de nosotros, como dice aquí la doctora, yo lo dije atrás de, pero es verdad lo que ella dice, estamos delante de nuestros hijos. Muchas veces estamos delante de la familia, porque una como mujer es la que lleva toda la familia a su cargo. Entonces, seamos mejores cada día. Nuevamente, pues, es que no tengo ya palabras de agradecimiento porque hemos aprendido tanta Yes. cosa tan importante para nosotras. Me encantó todo lo aprendido. La historia también es hermosa, todo tal cual como usted lo aplica paso a paso, cada presidente, cada constitución. Muy interesante. Gracias por su tiempo, doctora. Y asimismo a todos los que nos siguen, como siempre, pues siempre estamos aquí para tratar de darles temas importantes, interesantes como este. Les agradecemos también porque nos siguen. No se olviden de darnos un like. Estamos en Facebook, Instagram y YouTube. Y bueno, con esto nos despedimos. Que tengan una linda tarde y gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Siempre a sus órdenes. Muy Gracias. amable. Buen día. Buen día para usted también.